Hola mi gente ahí de Latinoamérica, de los países hispanohablantes, o solamente la gente que quiere practicar el español. Estoy aquí de vuelta, yo misma, Amanda Anderman, la guía de ustedes por las maravillas de la ciudad maravillosa, también conocida como Río de Janeiro. En este video vamos a hablar de la segunda regencia de Brasil, que es la regencia de Araújo Lima, que fue después de la regencia de Diogo Antonio Feijó, de que yo hablé en el video antes de este, en la serie Río, una historia. En realidad, este periodo regencial fue un periodo muy importante, no solamente para la historia de Río, como también en la historia de Brasil, pero la verdad es que, claro, la independencia, el reinado de Don Pedro I, o hasta después el reinado de Don Pedro II, de que aún voy a hablar en otros videos, es mucho más popular y mucho más conocido. Pero no se puede dejar de contar cosas de la historia, menos aún en una serie que es de la historia de Río. Entonces tenemos que hablar también de este periodo. Y entonces, sin más demora, vamos directamente para el tema del video. ¿Se acuerdan de que en el video antes de ese yo hablé que el regente Diogo Antonio Feijó simplemente no quiso más ser regente y renunció? Pues con su renuncia, el regente Araújo Lima tomó el puesto como un regente provisorio. Yo digo provisorio porque simplemente tomó el puesto. No habían hecho aún elecciones para determinar ok, la mayoría lo quiere como regente. Y entonces, la primera cosa que él hizo, aún como regente sustituto, por así decir, fue nombrar un gabinete compuesto por políticos regresistas que se quedó conocido como Ministerio de las Capacidades por la fama que tenían sus ministros. Y de este ministerio, el que más se destacaba era Bernardo Pereira de Vasconcelos, en la división que trataba del imperio y de la justicia. Pero Amanda, ¿qué significaba ser regresista en esta época? Significaba, mi gente, simplemente que uno quería que la situación de leyes de gobierno en Brasil volviera para lo que era antes de la descentralización que ocurrió y que yo hablé en el video antes de este, con el acto adicional de 1834, ¿se acuerdan? Que dio mayor libertad legislativa y política para las provincias. Y esto aquí en Brasil solamente resultó en muchas revoluciones y revueltas separatistas de provincias que querían apartarse de Brasil. Por eso que en Brasil, hasta hoy, aunque las provincias tengan el poder, sí, de legislar sobre temas que solo hacen tocar a la provincia, no se puede hacer como existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, que una provincia tiene una ley sobre crímenes y en otra provincia hay otras leyes distintas de esto. Aquí en Brasil hay una sola ley criminal para todo Brasil, hay una sola ley civil para todo Brasil y por así adelante. Además, digan en los comentarios cómo es en el país de ustedes, si es centralizado, si no es centralizado. Me gustaría mucho saber. Claro, hoy en día Brasil es república, pero voy a hablar de esto también en los videos de la historia de Río. Esperen. En abril de 1838 hicieron elecciones para regente y en esas elecciones Araújo Lima fue elegido como regente y con la gran mayoría de los votos. Y entonces, ya oficializado, él revogó las medidas del acto adicional de 1834 y sacó de las provincias la autonomía. Y entonces nuevamente volvió a hacer la función del Congreso y del Senado, hacer leyes, como es hasta hoy. Y también empezó a hacer la función del Congreso y del Senado, nombrar la gente que trabajaba para el gobierno. Y esto fue hecho con la ley de interpretación del acto adicional de 1840. Pero, mi gente, lo que es más importante de esta regencia para la historia de Río es que fue en esta época que fueron creadas instituciones que existen hasta hoy en la ciudad de Río. La primera de ellas fue el Archivo Público del Imperio, que hoy se llama solamente el Archivo Nacional. Inicialmente, él fue establecido
en la actual calle 13 de Mayo, que se queda en uno de los lados del Teatro Municipal. Entonces, en uno de los lados del Teatro Municipal está esta calle 13 de Mayo y al otro lado del teatro está la avenida Río Blanco. Pero hoy en día, si ustedes están caminando por esta calle, ustedes no van a ver la sede del Archivo Nacional, porque de verdad el Archivo Nacional cambió mucho de lugar hasta que en 1985 se quedó en su actual sede, que es uno de los antiguos edificios de la Casa de la Moneda, que es en la Plaza de la República o el Campo de Santana, de que yo ya hablé en otros videos y que voy a hablar aún porque este lugar es uno de aquellos lugares que todo pasa allá. Esperen también. Otra institución que fue creada en esta época, que existe hasta hoy, es el Colegio Pedro II. Y este colegio fue creado del seminario de San Pedro, que existía ya desde 1739. Y bueno, por lo menos en portugués, un seminario es una escuela que enseña niños para que estos niños se cambien en padres de la iglesia en el futuro. Y hasta hoy existe ese tipo de escuela aquí en Brasil, y el colegio Pedro II era originalmente una escuela de este tipo. Y cambió mucho de nombre también. Y su primera sede, que hoy hay muchas sedes de este colegio, que es un colegio público, es en la avenida Mariscal Floriano, en el centro de Río. Y entonces, en 1837, fue hecha una ley que no solamente cambió el nombre del seminario para Colegio Don Pedro II, como también el colegio se cambió no más en una escuela para enseñar futuros padres de iglesia, y se volvió en una escuela secundaria. Pero Amanda, ¿qué es entonces una escuela secundaria? Bueno, yo no sé cómo es el sistema de escuela en los países de Latinoamérica y en España, pero lo que pasa es que aquí en Brasil, en la época de mi papá, en la época de mi abuelo, en la época de mi bisabuelo, el enseño primario del inicio de la alfabetización hasta el cuarto año era ejercido por un tipo de escuela, que era la escuela primaria, y había otro tipo de escuela, que era la escuela secundaria, a donde solo había del quinto hasta el último año. Incluso los niños necesitaban hacer una prueba para ser admitidos en estas escuelas secundarias. Mi papá mismo estudió en el colegio Pedro II, entonces él sabe. Y también el artículo 3º de esta ley decía que en el colegio Pedro II serían enseñadas las siguientes disciplinas: las lenguas latina, griega, francesa, inglesa, además de retórica y los principios elementares de geografía, historia, filosofía, zoología, mineralogía, álgebra, geometría y hasta astronomía. ¿Qué colegio era este? Yo no sé si hasta hoy se enseña todo esto, pero yo sé que enseñan francés además de inglés. Inglés y español son idiomas que usualmente son enseñados hoy en día en las escuelas brasileñas, o por lo menos lo eran en mi época de colegio. Mi español yo solo aprendí en el colegio. Pueden elogiarme en los comentarios si quieren. Me gustaría mucho ver. El último instituto de que hablaré en este video es el Instituto Histórico y Geográfico Brasileño. Y este instituto fue inspirado por el Institut Historique, que fue establecido en París en 1884. Y desde la inauguración de este instituto tuvo el apoyo financiero de Don Pedro II, porque los objetivos de este instituto eran discutir cómo sería escrita la historia de Brasil, así como también preservar la monarquía y más aún crear la identidad nacional de Brasil con el enseño de la historia de Brasil. No es que antes de eso no había nada escrito de historia de Brasil, había, pero estaba así como en varios documentos esparrados. No había libro de historia con todo así organizadito como es hoy en día.
Y este era el propósito de este instituto. Y estos diálogos de cómo será escrita la historia de Brasil pasaban a los domingos con miembros de la élite brasileña que se encontraban precisamente para discutir sobre eso. Imagínense eso, mi gente. Los miembros de la élite tomando un té o café y discutiendo cómo vamos a escribir la historia. Debería ser un paraíso. Con esto se termina este video hablando de la regencia de Araújo Lima. Espero que a ustedes les haya gustado el video. Y si os gustó este video, dejen tu like, suscríbete en el canal, pero más importante de todo, compartan este video con la mayor cantidad de gente que conocen para que la mayor cantidad de gente lo sepa de las maravillas de la Ciudad Maravillosa. Y como es de costumbre en este canal, les veo en el próximo video. ¡Chao!